En esta serie de vídeos abordaremos el problema de los números secuenciables y lo resolveremos utilizando funciones y posteriormente volveremos a retomar el mismo problema y lo resolveremos utilizando clases. De esta manera podremos ilustrar cómo un ejemplo, un mismo problema, puede resolverse utilizando las dos metodologías de programación. Empezaremos planteando cuál es el problema que queremos resolver. El problema es el de, básicamente, calcular si un número es secuenciable y encontrar el número de descomposiciones asociadas. Decimos que un número es secuenciable si es un entero positivo y si se puede generar como suma de números consecutivos, como estamos viendo en el ejemplo. 6 se puede construir como la suma de 1 más 2 más 3. 1, 2 y 3 son números consecutivos y 15 se puede construir como la suma de 7 y 8, donde 7 y 8 son consecutivos. Bien, la descomposición que tenga asociado un número secuenciable no tiene por qué ser única. Y aquí lo puede ver en el caso del 15, perdón. El 15 se puede construir como suma de 7 y 8, pero también como suma de 4, 5 y 6, y también como suma de 1, 2, 3, 4 y 5. Como curiosidad, debe tener en cuenta que los únicos números con cero descomposiciones son las potencias de 2. Con detalle, lo que queremos resolver, el problema que queremos resolver es el siguiente. En primer lugar, leeremos dos valores enteros positivos que determinan un intervalo cerrado. Los dos valores corresponden a los extremos de ese intervalo de trabajo. Y después leeremos un valor entero positivo que indica un número de descomposiciones de referencia, un número de secuencia de referencia. Ahora veremos para qué lo utilizaremos. A continuación, mostraremos y calcularemos previamente, por supuesto, cuántos números secuenciables hay en ese intervalo. Mostraremos cuáles son los números secuenciables encontrados, o sea, sus valores. Antes, en el punto 1, simplemente indicábamos cuántos había. Ahora vamos a indicar los valores de esos números, además de cuántas descomposiciones tiene asociado cada uno de ellos. No se trata de mostrar la descomposición, simplemente cuántas hay. Mostrar la descomposición sería otro problema, un añadido, pero que no nos interesa en este momento. Y finalmente, queremos mostrar los números secuenciables, sus valores, cuyo número de descomposiciones coincide con el número de referencia leído, este que leímos al principio. Finalmente, mostraremos el total de números secuenciables que cumplen esta última condición, o sea, que el número de secuencias asociadas coincide con el valor de referencia. Para la solución planteamos alguna restricción. En primer lugar, queremos modularizar el código utilizando funciones y queremos que esa modularización sea buena. Suponemos que el usuario no va a introducir valores incorrectos cuando se le pida un valor numérico. Y finalmente, no utilizaremos la clase string en la solución. Bien, vamos a ver en primer lugar cómo funcionaría el programa y luego intentaremos hacer un análisis para posteriormente proceder a su solución. Si ejecutamos el programa, observamos que en primer lugar nos va a pedir un número positivo, por ejemplo 20, a continuación otro, 1, no tienen por qué estar en el orden esperado, y le decimos que el número de secuencias es 3, por ejemplo. Bien, cuando se ejecuta el programa, vemos que en primer lugar nos dice que hemos encontrado 15 números secuenciables entre 1 y 20. Observe cómo le hemos dado la vuelta a los dos extremos para que todo vaya como se espera. Total, 15 números secuenciables entre 1 y 20. Descartaremos las potencias de 2, como vemos aquí, el 1, el 2, el 4, el 8 y el 16, por lo tanto, efectivamente, tenemos 5 potencias de 2, 20 valores posibles, 15 secuenciables. De ellos, vamos a fijarnos en los que tienen 3 secuencias, según nos dice el apartado 2, que son
el 15. El 15 es el único número secuenciable con 3 secuencias entre 1 y 20. Observe como para cada número secuenciable nos dice cuántas secuencias tiene asociadas. Observe el número 9, 2 secuencias, y el 15, por ejemplo, 3 secuencias. Y finalmente nos informa de cuáles son aquellos números que tienen 3 secuencias. El número de referencia indicaba anteriormente, y en este caso solo hay uno. Bien, vamos a ver cómo podríamos resolver este problema. Vámonos, en primer lugar, en cómo resolveríamos el problema manualmente. Supongamos que estamos trabajando con el número 15 y queremos ver qué valores o qué secuencias tiene asociadas el número 15. Para ello está claro que si tenemos que hacer una suma de valores consecutivos, pues empezaríamos por el 1, a continuación intentaríamos con el 2, con el 3, 4, puntos suspensivos, 7, puntos suspensivos, hasta llegar al 15. Parece evidente que no todos ellos serían valores a considerar. Ahora lo veremos poco a poco. Bien, si empezamos por el 1 y empezamos a sumar valores consecutivos hasta intentar sumar 15, veamos lo que pasa. 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15. Ya hemos encontrado nada más empezar la primera secuencia del número 15. Una vez que hemos resuelto con el valor 1, empezamos con el valor 2. 2 más 3, 5 más 4, 9, más 5, 14, más 6, ya sobrepasamos el 15, por lo tanto no tenemos que seguir con el 2. Si pasamos al número 3, 3 más 4, 7, más 5, 12, más 6, 18, más 7, de nuevo sobrepasamos el 15. Empezamos ahora con el número 4, 4 más 5, 9, más 6, 15. Hemos encontrado otra secuencia asociada al número 15. Si vamos ahora al 5, 5 más 6, 11, más 7, sobrepasamos el número 15. 6 más 7, 13, más 8, sobrepasamos el número 15. 7 más 8, 15. Otra nueva secuencia hemos encontrado. Y ahora observe que desde el 8 en adelante sería inútil seguir comparando porque cualquier suma que hagamos siempre será mayor que 15. Por lo tanto, nos detendremos en el 7 para hacer las sumas. Si ahora consideramos otro valor cualquiera, por ejemplo el 9, si vamos probando 1, 2, 3, 4, puntos suspensivos, 9, veremos qué es lo que ocurre. 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, sobrepasamos. 2 más 3, 5, más 4, 9. Tenemos una secuencia. 3 más 4, 7, más 5, sobrepasamos. 4 más 5, 9. Tenemos otra secuencia. Y ahora, cuando intentemos sumar a partir del 5 como primer valor de la secuencia, vemos que sobrepasamos la suma y por lo tanto deberíamos terminar. Así, el 4 sería el último valor posible como primer elemento de la secuencia. Así que pueden probarlo y ver que una vez que sobrepasamos la mitad, o sea 15, en este caso sería 15 partido por 2, 7, considerando divisiones enteras. Una vez que sobrepasamos la mitad, no es preciso seguir haciendo más sumas. Y lo mismo ocurriría con el 9 cuando calculamos su mitad, 9 partido por 2, que es 4. Una vez que sobrepasamos el valor 4, ya no haría falta continuar realizando sumas. Así pues, para calcular, dado un número cualquiera, si es secuenciable, bastaría con ir empezando como primer número de la secuencia desde el 1 hasta llegar al número partido por 2. Si hasta ese momento no hemos encontrado que el número es secuenciable, ya no hace falta seguir realizando más comprobaciones. Ya sabemos que el número no va a ser secuenciable. Y si estamos contando cuántas secuencias hay,
Una vez que hemos considerado el valor n medios como primero de la suma, ya no hace falta seguir comprobando más porque no va a haber más secuencias más allá del valor n medios como primero de la suma. Así, observe cómo hemos reducido y cómo podemos plantear la solución para empezar a programar. Vamos a empezar a ver el código. Bien, evidentemente la función main empezará pidiendo los valores de los extremos, yo les he llamado n1 y n2, y el número de secuencia de referencia que le he llamado nsec. Y antes de hacer, pues, con los filtros correspondientes, por supuesto. Y antes de hacer nada, ningún procesamiento, compruebo y reajusto los extremos del intervalo para que siempre trabaje desde el extremo menor al extremo mayor. En cuanto a la solución, he planteado dos funciones. Una que me dice si el número es secuenciable, por lo tanto la función recibe un valor n y me devuelve un valor bool, diciendo si el número es o no es secuenciable, simplemente eso. Y otra función que me devuelve un número entero indicando el número de secuencias asociadas a el valor. Los cálculos van a ser muy similares, pero hay una sutil diferencia entre ellos. Por ejemplo, para saber si un número es secuenciable, en el momento que se encuentra una secuencia, ya no hace falta seguir continuando y deberíamos terminar. Por eso se puede plantear con un ciclo while, de forma que mientras el primer valor de la suma inicio sea menor o igual que el último valor posible de la suma, último inicio, que como puede ver es n partido por 2, se realizan cálculos, salvo cuando se encuentre que el número ya es secuenciable y entonces terminaría. Así pues, incorporamos esta bandera, este valor bool que nos hará terminar el ciclo while cuando encontremos que un número es secuenciable. De hecho, lo podemos ver aquí. Se va produciendo la suma y cuando el valor de la suma coincida con n, entonces es secuenciable, es verdad, y terminamos. Si no, pasamos a un nuevo valor de inicio y finalmente devolvemos el valor bool. En el caso de que queramos saber cuántas secuencias hay, no terminaremos con una variable bool, sino que recorreremos completamente todos los valores posibles de inicio de suma desde 1 hasta n partido por 2, último inicio. Por lo tanto, esto sí que es un ciclo for puro. Y en este caso, lo que haremos será simplemente que cuando encontremos que el número es secuenciable, incrementaremos el contador de las secuencias y por lo tanto recorreremos completamente todos los valores que van desde 1 hasta n partido por 2. Así que puede ver que se tratan de dos funciones diferentes y, por supuesto, su funcionamiento es distinto. Uno se hace con un ciclo while que termina cuando se encuentra una secuencia y el otro es un ciclo for que recorre completamente todos los valores posibles. En cuanto a la parte de cálculo, observe que cuando quiero saber cuántos números secuenciables hay en el intervalo, simplemente monto un ciclo for que va desde el extremo menor hasta el extremo mayor y para cada uno de ellos, si es secuenciable, incrementa el número de números secuenciables, un contador. Sencillo. En la segunda parte se trata también de un ciclo for donde si el número es secuenciable, fíjese que se parece mucho al de antes, ahora sí, calculamos cuántas secuencias tiene asociadas n. Evidentemente, si el número no es secuenciable, se pasa a la parte else que directamente nos dice que no es secuenciable y no hay nada que hacer. Como puede ver, bastante fácil de entender. Y en la tercera fase, lo único que se hace también, por supuesto, es recorrer todos los valores del intervalo y si el número es secuenciable, ahora lo que tenemos que ver es que el número de secuencias coincida con el que yo estoy interesado. Calculamos cuántas secuencias tiene asociado ese número y si coincide con el número de referencia, entonces se muestra la información. Así que puede ver cómo esta modularización nos permite resolver el problema con facilidad. En el próximo vídeo veremos cómo podemos resolver este ejercicio utilizando una clase gestora de números secuenciables que nos va a permitir hacer una función main mucho más compacta que la que puede utilizar aquí y por supuesto hará que podamos utilizar números secuenciables en otros entornos.
contextos.